Dios les bendiga y Dios les guarde. En el día de hoy vengo a hablarle un poquito de mi testimonio, que muchos lo saben, pero me gusta testificar porque Daniel 4:2 establece la Biblia que conviene que declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y por eso en el día de hoy pues quiero darle un corto testimonio para que pueda edificar esas personas, esas almas que andan perdidas, que andan ambivalentes, que no saben lo que hacer, que andan desesperados, que andan en esos procesos. El pueblo de Israel tuvo mucho tiempo en el desierto, como dice el versículo Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés le estaba recordando al pueblo de Israel todo lo que había hecho Jehová, esos 40 años en el desierto. Se le estaba contando a la nueva generación que había nacido y habían crecido en el desierto. Entonces, así como el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, este servidor, Sammy Bar Figueroa, también he tenido que pasar por muchos desiertos. Yo tengo 54 años. De esos 54 años, más de la mitad he pasado por diferentes clases de desiertos. ¿Y qué me he encontrado en esos desiertos? Tormentas de arena que nublaron mi vista, me llenaron de tinieblas, de neblina, donde yo no podía ver, andaba ciega, ignorante. Me encontré escorpiones venenosos que tentaron contra mi vida. Me encontré en el desierto serpientes mentirosas que testificaron en contra de mí, pero gracias a la mano de Dios pude resistir y salir de esos desiertos. Y la gloria se la damos a Dios, tú que me estás escuchando, hermano. Uno de esos primeros desiertos, 1987, me encontraba yo en un calabozo en Atorrey, la cárcel juvenil de Atorrey, en la Roosevelt. Me encontraba yo en un calabozo, el número 16, le decían el calabozo del enemigo, donde se habían ahorcado muchas personas, donde los inodoros se flochaban solos, pasaban muchas cosas inexplicables. Y allí fui a tener yo. Sí, un chamaquito de 15 años, llorando, triste, acongojado, desesperado. Nunca me habían separado de mi entorno familiar, de mi núcleo familiar, de mi mamá, de mis hermanos. ¿Pero por qué estaba allí? Horas antes había tenido un enfrentamiento con la policía. Yo y un amigo mío, que le voy a poner por nombre Trivi para respetar su memoria porque está muerto. Nos estaban persiguiendo a la policía. Y en esa persecución Trivi decide que nos metiéramos dentro de un apartamento donde entró la policía. Hubo varias detonaciones y mi amigo Trivi perdió la vida
y yo perdí la libertad. Este testimonio está en mi libro. Yo tengo 2 libros. Está en el primer libro, Enfrentando la Soledad, está en Amazon. Allá pueden seguir la historia, el testimonio más profundamente. Y por eso yo me encontraba en ese calabozo. Eso fue uno de los primeros desiertos que yo tuve que pasar en la vida. Otro de los desiertos que tuve que pasar, que me encontré un escorpión venenoso. Un día yo vestido de blanco iba en mi carro y pasé por en casa de una persona que ya yo había arreglado un problema. Se encontraba con la mamá y el papá en la acera arreglando un carro. Cuando los saludo, sacó una pistola del bonete y me apuntó. Yo le dije, ¿qué pasa? Soy yo, Sammy. Ahí rápidamente me hizo dos detonaciones que impactaron mi brazo derecho. Me rompió una arteria, la que va aquí. Mira las heridas. Cuando traté de coger el arma que yo usaba para proteger mi vida, no pude, porque me había partido la arteria y no tenía fuerza en la mano. Lo que hice fue usar la mano izquierda y ahí seguir. Y el individuo sacó otra pistola y se puso a la parte de atrás de mi carro y siguió disparándome con las 2 manos. Yo seguí guiando, chocando diferentes carros hacia mis lados, hasta llegar a la casa de una prima mía donde me llevaron al hospital. Eso fue otro desierto que pasó. Pero la mano de Dios estuvo ahí. Otro de los desiertos que tuve que pasar, me acusaron inocentemente, no soy un santo, de una masacre en Andrade. A mí y a 2 personas que eran inocentes. Y voy a decir los nombres, a Luis Caraballo y a Jerry Guerrido. Personas que no se pasaban conmigo, pero yo los conocía. Cuando yo me encuentro ese día con mi suegro, o el que era mi suegro, que sabe la noticia, masacre en Andrade, habían arrestado a Luis y a Jerry, inocentemente. Eso me dio un cargo de conciencia que yo terminé entregándome. Tuve 6 meses, la testigo no estaba segura de fuera de nosotros, se cayó el caso y salimos los 3 porque éramos inocentes, no tuvimos que ver nada. Y no me estoy haciendo aquí el más bueno, porque el que sabe mi historia, pero eso no fui yo. Y eso lo saben los familiares y todas las personas, que ninguno de los 3 tuvimos que ver. Y gracias a Dios salimos bien de eso. Eso fue otro de los desiertos. Y así he tenido que vivir diferentes desiertos en esta vida, hermano. Y tú, que me estás viendo, tú también has pasado muchos desiertos, ¿verdad? Yo lo sé, porque ahora mismo tú estás pensando, tú estás analizando, meditando tu vida, tu historia. Por eso yo la plasmé en 2 libros. Está en Amazon, los puedes conseguir cuando guste. Enfrentando la soledad y 2 prisiones. Mi historia, testimonios vivos. No te quedes sin leer esos libros. Créeme que te va a ayudar espiritual y emocionalmente. Y así he vivido muchos desiertos. Pero el más fuerte desierto que viví fue en el 2009. Me involucré en medio de una venganza. Y lo que quiero hacer es resumir, porque si no, me voy a tardar un montón. En una venganza en el área de Bayamón. Tratando de vengar la muerte de un amigo mío, gatillero también. Nos cogieron en la famosa masacre de Barrio Pájaro de Toa. Y ahí me sentenciaron a 211 años de cárcel. Cuando yo caí a la federal ese día, yo no quería vivir.
Yo me quería quitar la vida. Yo pensé que todo está perdido. Y entré a esa cárcel en negación. Quería seguir haciendo las cosas que hacía en la calle desde la prisión. Pero no me salían. Porque ya había perdido el poder, el respeto y la fama que había cosechado. Ahí me trasladaron, cuando me sentenciaron a 211 años, me trasladan al estatal, el Monstruo Verde. Allí me fue peor. Que empecé a usar vicio, pastillas, marihuana, heroína y toqué fondo. Toqué fondo. Es así que las paredes me hablaban. Cada vez que yo me levantaba, que veía esas paredes, era como si me hablaban. Yo le preguntaba, ¿por qué están aquí? Me decía, somos parte de tu vida, Sammy. Tú nos pusiste nombre, nos llamaste paredes, ahora te vamos a acompañar por el resto de tu vida. Usando heroína, probé una droga que estaba dañada, la había anifiado y sentía algo que me llevaba al abismo y me levantaba así y me echaba agua. Y así estuve toda la noche, como si algo me fuera a llevar para lo más profundo del infierno. Me iba a morir, hermano, con una droga. Pero tuve ahí una lucha como la tuvo Jacob con el ángel, hasta que Dios me agarró de la mano y no dejó que mi vida se perdiera. Cuando toqué fondo, que salí de esa experiencia, que estaba en el fondo, ¿saben qué? Me di cuenta en el fondo que no había más fondo. Entonces te pregunto, si ya no hay más fondo, ¿qué te toca hacer? Subir, hermano. Tienes que levantarte. Si estás en el hoyo, si estás caído y ves que no hay más fondo, empieza a subir. Empieza a subir, porque eso es lo que quiere Dios, glorificarte en tu vida, glorificarse en tu vida. Quiere que tú te levantes fuerte como Él se levantó de la cruz. Él se cayó 3 veces, pero Él se levantaba y siguió cargando esa cruz como la cargamos nosotros muchas veces, que tenemos que cargar cruz. Tenemos que andar por diferentes desiertos, porque Él tenía un propósito. Tenía que llegar a la cruz del Calvario, a morir por ti y por mí, a derramar esa sangre preciosa. Hermano, tú que me estás escuchando, pero que este testimonio te sirva de aprendizaje, de enseñanza, para que puedas edificar tu vida. No importa el proceso que tú estés pasando, no importa la prueba, la adversidad, tienes que levantarte, tienes que seguir caminando. Algunas veces las personas que uno no se espera te hacen la vida imposible. No quieren que tú sigas creciendo, que tú sigas logrando metas, sueños, que tú sigas caminando, que sigas subiendo esos escalones. Por eso te tienes que resistir y ser tú. Tienes que ser tú, hermano, tú que me estás escuchando. La vida depende de ti, tu vida depende de ti. Y eso es lo que yo te quiero testificar en el día de hoy, hermano. No importa el desierto que tú te encuentres, no importa por lo que tú estés pasando, tienes que levantarte. Cuando empecé a subir de ese fondo, porque no encontré más fondo, ahí llegó la mano de Dios. ¿Sabes cómo? Había un sitio que le decían La Pasiva en el Monstruo Verde. Y cada vez que yo iba a La Pasiva, había un pastor que se llamaba Israel, un confinado. Empezaba a gritarme, Samuel, Samuel, Dios te está llamando, mira cómo tú estás, ven a Cristo. Estuvo así como 6 meses. Hasta que yo me disgusté. Y dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Vas a seguir llamándome Samuel, Samuel? Deja de estar mencionando mi nombre. Déjame en mi mundo. Mira cómo tú estás. Levántate. Dios te está llamando hace tiempo. Y así siguió. Pero un día yo le dije, ven acá.
¿quién era Samuel? Me dijo, búscalo. Primero de Samuel, segundo de Samuel. Ahí lo busqué. Samuel era una persona, un profeta que vivía en el templo con Elí. Y Dios lo llamaba así. Dios lo llamaba así en el templo. Pero él no entendía hasta que le preguntó a Elí quién lo estaba llamando. Elí le dijo, ese es Jehová, contéstale. Ahí, cuando él le contestó, heme aquí, Jehová le dejó saber que los hijos de Elí estaban robando las ofrendas con un garfio. Las mejores ofrendas ya las cogían y las robaban. Y como Elí ya era cieguito y ya viejito, no se daba de cuenta. Y eso fue una de las primeras profecías que le profetizó Jehová a Samuel. Y se convirtió en un gran profeta y gran juez. Pues yo vine, le dije al pastor Israel que ya había leído la historia, que estaba bonita, y me fui. Me dijo, no, Sammy, te invito a la iglesia, que era los domingos a la 1, en la cárcel, allí el monstruo, el primer piso, en la pasiva. Yo le dije, mira, pastor, hasta ahí, porque yo estoy en mis cosas, estoy empichonado y no quiero ir a la iglesia. Siguió insistiendo y yo le dije, pues está bien que sí, por complacerlo, pero yo no iba a ir. Cuando llegó el domingo, el día del culto, yo iba en el segundo piso y me asomo así por el portón, como escondiéndome, para ver si había empezado el culto, y había empezado. Y cuando me asomo así, el pastor me vio. ¿Saben lo que me gritó? Samuel, 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 Dios te está viendo, Dios te está llamando, ven para el culto. Diache, yo tuve que ir obligado. Pues nada, para resumirle, fui allá al culto y mantuve reverencia, escuché el culto, no acepté al Señor ni nada. Cuando salí del culto, que fui a mi celda, ahí fue que experimenté algo que nunca voy a saber explicar. Dios transformó mi vida, Dios me cambió mi manera de pensar. Ya yo no era el mismo. Tuve una experiencia bien bonita y el enemigo me decía, vuelve, usa heroína, usa antidepresivo, usa droga, y yo ahí me resistía y me tiraba de rodillas en esa celda a orar. Señor, dame fuerza para no recaer de nuevo, yo no quiero volver a cambiar, yo no quiero volver a romper el vicio, que eso es tan difícil. Señor, ayúdame, Dios mío, ya tú me sacaste, Dios mío. Y el Señor me dio la fuerza y me libertó. Ahí empecé a coger estudios bíblicos, empecé a participar de la iglesia. Y ahí fui creciendo, cogí el cuarto año, cogí universidad, mercadeo digital en la Universidad Caribbean University, que iban allí los profesores. Empecé a salir a dar testimonio a las cárceles. Y llegó una ley, la 85, y ahí tuve la oportunidad de ser evaluado para la Junta de Palabra. Y como yo estaba preparado, yo había hecho los 2 libros que le hablé, tenía un buen comportamiento y estaba bien rehabilitado, me aceptaron la libertad bajo prueba para acá, para el estado de Iowa. Y aquí es donde me encuentro ahora, hermano, tú que me estás escuchando. Y la gloria es de Dios. Y ya mismo se cumple un año que yo estoy en libertad, el 30 de junio. Cumplo un año en libertad. Oye, no ha sido fácil. Lo primero en libertad fue como Disney. Pero cuando pasaron los primeros 2 meses y 3, llegó la prueba. Llegó el proceso. El enemigo estaba molesto. Decía, ¿cómo se me escapó Sammy de mi garra? ¿Cómo Sammy se escapó de mi calabozo? ¿Cómo Sammy está afuera? ¿Cómo Sammy está libre? Lo voy a atacar. Y me atacó por donde menos me esperaba. Y no voy a decirlo aquí, porque es algo personal, es algo familiar. Ahí me atacó el enemigo. Pero yo seguí resistiéndome en los procesos. Y hoy día estoy dando testimonio, ya casi para cumplir un año,
porque quiero dejarles saber que tú lo puedes lograr. Tienes que proponerte. Hoy día yo estoy saliendo de nuevo de este proceso que se me hizo difícil, se me ha hecho bien difícil, porque una persona como yo, de quien era antes, es difícil salir de un proceso que tú no te esperas. El diablo es traicionero, el diablo te ataca por donde tú no te lo esperas, y como siempre vamos a ser vulnerables personas como yo. Pero hermano, aquí estoy dando un poco un corto de mi testimonio para que tú veas todo lo que yo he tenido que pasar. Mucha gente me juzga. Sammy quiere seguir siendo Sammy Cataño, Sammy Gatillo, Sammy Undertaker, Sammy el malo. Ustedes saben lo que es, lo más difícil que se me hizo aceptar, y con esto lo puedo dejar. Cuando yo salía a la calle, yo tenía una perspectiva de las personas cristianas. Y no menciono a todos, sino a algunos. Entonces yo, que tengo testimonio, que sé dónde Dios me sacó, que vivo agradecido de Dios, porque se supone que yo no esté vivo para lo que yo he hecho en la vida. Se supone que yo estuviera muerto, pero la misericordia de Dios la hace con el que Él quiere. Y por eso yo estoy vivo. Yo me di cuenta que los buenos querían ser malos. Y los malos querían ser buenos. Todavía lo estoy asimilando. No lo podía entender. No lo podía entender hasta que llegó el proceso donde reflexioné, donde maduré. Porque después de 16 años estar en la sociedad es bien complicado tú adaptarte. Y mayormente con los trabajos son bien difíciles cuando tú tienes un background. Y si hay alguien poniéndote el pie, Pero lo importante es que no volví atrás. Lo importante es que seguí caminando, seguí creciendo, seguí buscando ayuda, seguí buscando personas positivas que te sumaran y no te restaran, hermano. Y eso es lo que yo te digo en el día de hoy. Busca personas positivas que te sumen a tu vida y que no te resten. Y que tengan el mismo nivel de pensamiento tuyo. No mires atrás. Sigue hacia el frente, hermano. En el día de hoy estoy dando este testimonio, nunca lo he dado, pero hay que ser valiente y guerrero para hablar de estas cosas. Y hoy lo quiero compartir. Así que si tú estás pasando por la prueba, por adversidad, sigue adelante. Acuérdate, en el hoyo, en el fondo, no hay más fondo. Tienes que empezar a subir. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. ¿Sabes algo? Tú lo sabes lo que te voy a decir. Te amo en Cristo. Dios te bendiga.